aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radiocrientes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes y los domingos de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. A los hermanos y hermanas que viven en la ciudad de Nueva York, si quieren ponerse en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. El evangelista San Lucas fue discípulo y compañero del apóstol San Pablo. Fue de origen antioqueño. Era pintor y médico. Buen conocedor de la lengua griega, hombre culto, escritor con mentalidad histórica. La tradición apostólica consideró desde el inicio este evangelio como texto sagrado inspirado por Dios. La identidad del evangelista Lucas, por consiguiente, es dinámica. Quiere transformar los rasgos del creyente en los de aquel en quien se cree. Y este es Jesús, que es palabra de Dios, que reveló en el suyo el rostro del Padre. Este evangelio es el evangelio de la misericordia. Describe a Jesús como centro del tiempo. En Jesús se cumple tanto el pasado de la promesa hecha a Israel como el futuro de la salvación abierta a toda la humanidad. El evangelista Lucas se dirige a un lector que proviene del paganismo, pero que ya es creyente y que desea conocer cada vez más a fondo el rostro amado de su Señor y Salvador, Jesús. Estamos en el capítulo 6 del Evangelio según San Lucas, donde el Señor Jesús elige a los 12 apóstoles. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz.
Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia de San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 6:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que también tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 7:30 p.m., donde se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por ellos. Así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en sillas de ruedas. También tendremos una hora santa con la exposición del Santísimo, todos los jueves de 7 a 8 p.m. Así que están todos invitados. Decíamos el capítulo anterior que estamos en el capítulo 6, en el versículo 13, donde decíamos que el evangelista Marcos, con razón, explica que los 12 fueron hechos para que estuvieran con él, o sea, con el Señor Jesús, en una intimidad de vida con el Señor que califica su misión, como lo anuncia Marcos capítulo 3. Seguimos leyendo el versículo. Estar con él es el móvil y el contenido de la misión, según 1 de Juan capítulo 1. Esta llevará a cada creyente a la salvación, que es precisamente estar con él, como situación anticipada de la alegría definitiva, como lo anuncia Juan capítulo 15, 1 Tesalonicenses capítulo 4. En el hecho de que los 12 son escogidos para el apostolado hay que ver, además de la intención del Señor Jesús de fundar la iglesia, una diferenciación de carismas y funciones en la única llamada al discipulado. Y lo pueden leer en 1 Corintios capítulo 12. Y el versículos 14, 15 y 16 se lee: Simón y Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Hermanos, es la lista de los patriarcas con los cuales estamos en comunión. Mediante ellos, nuestra comunión es con el Padre Celestial y con su Hijo Jesucristo, como lo anuncia 1 de Juan capítulo 1. Son para nosotros bastante desconocidos en sus rasgos particulares, excepto un poco el primero y el último. De todos modos, hermano que me escuchas, son escogidos entre gente sencilla. Son pescadores o pecadores. Ciertamente gente que espera algún cambio. Por eso están disponibles a seguirlo. De lo contrario, esta expectativa habrá que crearla, porque el que está saciado va a dormir. A ellos se les confiará la gran tarea histórica de dar el paso de la promesa a su cumplimiento, de Israel a la iglesia, del judaísmo al cristianismo, de la ley mosaica al evangelio, por anunciar a todas las gentes. Nosotros habríamos confiado semejantes tareas religiosas con enormes implicaciones teológicas, filosóficas, de
inculturación a gente menos desprovista. Pero Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira la apariencia. Lo anuncia 1 Samuel capítulo 16. La formación de los 12 es sencillamente divina. Ningún entrenador pensaría congregar semejante escuadra de este tipo. Hay que notar, hermano que me escuchas, contra fáciles remociones, que Judas es recordado siempre como uno de los 12, contra la tentación de borrarlo de la lista, es casi su apellido, reservado a él. Esto demuestra dos cosas. Primera, el amor y la llamada de Dios son irrevocables, tanto para él como para Israel y para todos. Segunda, la estructura básica de la iglesia es intrínsecamente coja desde el principio, siempre abierta a la traición y al rechazo del Señor. Judas Iscariote y el apóstol San Pedro son sus figuras emblemáticas. En esto el nuevo Israel no es para nada diferente del primero, como lo anuncia Romanos capítulo 11. Es figura de cada creyente. Y el versículo 17 se lee: bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. Hermanos, a diferencia del apóstol Mateo, el evangelista Lucas hace bajar a Jesús del monte, como Moisés, para llevarle al pueblo la nueva ley. Es la condescendencia de Dios hacia ese pueblo que no podía subir hasta él, como lo anuncia Éxodo capítulo 19. Él hace su discurso en un paraje llano, humilde y modesto, como toda la revelación de Dios en el Señor Jesús. En Él, el fuego, el terremoto y el viento impetuoso se vuelven brisa suave, como lo había previsto el Padre de los profetas. Elías, en 1 Reyes, capítulo 19. El águila, como está descrito en Éxodo, capítulo 19, y Deuteronomio, capítulo 32. Y se convierte en clueca en Lucas, capítulo 13. A los pies del monte, hermano que me escuchas, el Señor Jesús, que enseña y sana con su palabra, se asocia a los apóstoles. Estará siempre con ellos en su testimonio, mediante su Espíritu Santo. Mientras el término gentío suele contraponerse a la palabra pueblo, al igual que individuo se contrapone a persona, aquí los discípulos del Señor Jesús son una gran multitud. En cambio, la gran muchedumbre que acude al Señor Jesús es denominada pueblo. Los discípulos son multitud y la muchedumbre es pueblo. Delante de él caen las barreras. Hermanos,
En el evangelista Lucas se ven 3 círculos de personas concéntricos alrededor del Señor Jesús. Estos son los apóstoles, que son oyentes cercanos a Él y asociados a su mismo anuncio. Los discípulos, oyentes que han obedecido a la palabra de Dios, y la multitud que quiere llegar a esta escucha y ser sanada. Todos juntos son el único pueblo de hijos a los que Dios ama. Y en el versículo 18 se lee: habían venido para oírlo y ser curados de sus enfermedades. Hermanos, el motivo que impulsa hacia el Señor Jesús era la necesidad de escucharlo y de ser curados. Así como la palabra de la serpiente trajo el mal y la muerte, así también la palabra de Dios sana y da la vida. Hay una conexión íntima entre la escucha y la curación, así como lo hay entre desobediencia y muerte, como lo anuncia Deuteronomio capítulo 11. Por la escucha de la serpiente entró el pecado en el mundo, y con el pecado la muerte. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 5, que alcanzó a todos los hombres. Si la desobediencia trajo todos los males, la obediencia trae toda bendición. La palabra de Dios cura de aquel mal radical que es la mentira. Se escucha, o su escucha salva de la desconfianza que genera la desobediencia. Hermanos, el hombre se convierte en lo que escucha. En la escucha del Señor Jesús, oyente perfecto del Padre Celestial, se vuelve como Él, hijo del Padre Celestial. Y en el versículo 19 se lee: toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza. Hermanos, los hombres y las bestias que se hubieran acercado al monte Sinaí habrían debido ser lapidados. Ninguno debía tocar el lugar santo del cual bajaba el ministerio de la ley mosaica, que condena y mata, como lo anuncia Éxodo capítulo 19, 2 Corintios capítulo 3. En cambio, hermano que me escuchas, ahora el Señor Jesús, que baja del monte, cumple el misterio del Espíritu Santo, que da vida, como lo anuncia el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios capítulo 3. El que lo toca se salva. Hermanos, tocar al Señor Jesús es entrar en contacto con la fuerza misma de Dios que salva, porque de su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia. Lo anuncia Juan capítulo 1. Se habla de tocar al Señor Jesús y de la curación que deriva de allí, inmediatamente antes del discurso de revelación. El evangelista Lucas quiere decir a su lector que también él puede tocar y experimentar la fuerza del Señor Jesús
en el anuncio de los 12, Él también acoge su palabra. Ella es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Lo anuncia Romanos capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1. En efecto, hermano que me escuchas, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necesidad de la predicación, como lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 1. Porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es más cortante que espada alguna de 2 filos, lo anuncia Hebreos capítulo 4. Capaz de penetrar el corazón del hombre y cortar la mentira que lo tiene prisionero. Pero vayamos a Lucas capítulo 6, versículos 20 al 26, donde se lee: Jesús, alzando los ojos hacia sus discípulos, dijo: Bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre, ahora, porque tendrán alimento en abundancia. Bienaventurados los que lloran ahora, porque reirán. Bienaventurados serán cuando los hombres los odien, los excluyan de su compañía y los insulten, y aún rechacen su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de júbilo, porque tendrán una gran recompensa en el cielo. Así trataron los padres de esa gente a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están hartos, porque tendrán hambre. Ay de los que ríen ahora, porque tendrán que sufrir y llorar. Ay, cuanto todos los hombres hablen bien de ustedes. Así trataron los padres de esa gente a los falsos profetas. Hermanos, esta es la buena noticia que el Señor Jesús dio a los pobres, a los cuales y para los cuales anuncia el cumplimiento de la promesa. Es el juicio de Dios sobre el mundo que revela su modo de evaluar la realidad, que es opuesto al nuestro, y su modo de salvarnos, tan diferente del que nosotros pensamos. Las bienaventuranzas constituyen el manifiesto del reino de Dios. En estos versículos las fundamentan particularmente en versículo 36, que es el centro del Evangelio, que establece como principio de toda la misericordia. Esta viene a ser la nueva ley, código de vida nueva para el que acoge el reino. A ella están ligados los frutos de vida y la misma salvación. Esta proclama del reino, hermano que me escuchas, es lo que el Señor Jesús realizó en su vida, que culminó en su pasión, resurrección por nosotros. Las bienaventuranzas para los pobres y las lamentaciones para los ricos no se han de leer en clave moralista, como si se dijera lo que debe hacer el hombre. Dice más lo que hace y cómo actúa Dios en la historia humana. Al bajar del monte, Moisés reveló lo que debía hacer el creyente. Ahora, en la bajada a la llanura, el Señor Jesús revela lo que hace el mismo Dios. El evangelista Lucas actualiza esta revelación para su iglesia y hace de ella el fundamento del nuevo pueblo que es en su escucha.
¿qué hace Dios en el mundo? ¿Cuál es su intervención? Es importante saberlo para poderlo escuchar, acoger y dar fruto. La intención de la proclama es revelarnos el rostro de Dios en Cristo, para que dejemos transparentar en el nuestro la misma gloria del suyo, que es el Hijo del Hijo obediente. La clave de lectura de todo el discurso en la llanura es cristológica teológica. La vida y la obra del Señor Jesús manifiesta el verdadero rostro de Dios que nadie jamás ha visto, como lo anuncia Juan capítulo 1. En su misterio de muerte y exaltación, vemos cómo Dios ofrece como un don su reino. En su pasión, el Señor Jesús es odiado, es excluido, es insultado, es rechazado y difamado. Se solidariza con los pobres y se identifica con ellos. El que ya antes era pobre, según Lucas capítulo 9, que era hambriento, según Lucas capítulo 4, en su resurrección, realiza en primera persona la bienaventuranza, indicando consigo mismo a todos los pobres en la saciedad del banquete mesiánico y en la alegría de la victoria. Hermanos, el discurso del evangelista Lucas es comprensible solamente para los discípulos. La palabra de Dios va a ser dirigida aún vosotros, eclesial, conformado por esos pequeños a los cuales ha sido revelado en el Espíritu Santo el misterio del conocimiento y del amor recíproco, Padre y Hijo, como lo anuncia Lucas capítulo 10. Es una palabra que está dirigida a quien, después de descubrir el tesoro, quiere vivir en plenitud sus frutos, dispuestos a abandonar todo lo que es impedimento a esto. Desde el punto de vista histórico, el Señor Jesús se dirige a aquellos pobres reales de todos los tiempos, de los cuales ha asumido el cuidado. Su actitud de asumir el cuidado de toda miseria es su señal mesiánica, como lo anuncia Lucas capítulo 7. Saciará con su pan a estos hambrientos, según Lucas capítulo 9, y enjugará con su consuelo sus lágrimas. Hermanos, estos pobres, que son interlocutores directos del Señor Jesús, en el evangelista Lucas, vienen a ser discípulos personificados en Teófilo, que desea conocer al Señor, al que ya ama. También nosotros escuchamos la misma palabra para que, en la obediencia a Él, seamos trasladados y arrebatados en Dios, transformados en Él, en el hoy eterno de Dios, en el cual es ofrecida la salvación a todos los que están perdidos. Hay que notar el tiempo presente de la primera bienaventuranza
y de la primera lamentación. Ya, ahora, el reino de los pobres, y ya, ahora, los ricos se excluyen de él con su sustitutivo de consolación. Las otras bienaventuranzas y lamentaciones están en el futuro simple. Son respectivamente los frutos y sustitutivos del reino que madurarán en el futuro. Esto significa que con el Señor Jesús la historia actual es definitiva, pero no cerrada. Por el contrario, está abierta definitivamente hacia su término de salvación. Esta tensión, presente y futuro, entre un ahora y un después, es el mismo espacio de la historia, lugar de decisión del hombre para acoger la libertad de Cristo. Hermanos, la última bienaventuranza, lamentación indica una situación futura, pero que muy pronto será actual en el tiempo de la persecución. Entonces será para el discípulo su presente de compartición o no en la pasión del Señor. Las bienaventuranzas se pueden comprender solo si se conoce que Dios es amor hacia todos sus hijos. Su justicia es quitar a quien tiene y dar al que no tiene, de tal manera que se viva concretamente la fraternidad. Nuestro concepto de justicia, dar a cada uno lo suyo, más que en la justicia de Dios, que es amor, se basa en la justicia humana y codifica su egoísmo que la origina. Es útil anotar que la distinción pobre y rico es de fácil lectura al exterior, dificilísima en su lectura interior del corazón del hombre. Solo la palabra de Dios que penetra en él discierne en nosotros entre la bienaventuranza y la lamentación, separando dolorosamente en nosotros el mal del bien. Es injusto hacer de las bienaventuranzas una lectura solamente intimista, pero es cosa necia hacer de ella una clasista que ve el mal solamente fuera de sí misma y demoniza al otro como enemigo. En realidad, hermano que me escuchas, cada uno de nosotros lucha y es combatido entre el tener, el poder y el aparecer, por una parte, y la llamada del Señor a la pobreza, al servicio y a la humanidad por la otra. Y el versículo 20 se lee: Jesús, alzando los ojos. Hermanos, el Señor Jesús no habla desde arriba. Su cátedra es encontrarse más abajo que sus oyentes. Estos son los del versículo 17. Los apóstoles que han bajado con Jesús del monte. La muchedumbre del pueblo y la multitud de discípulos, que aquí se llaman sus discípulos, sobre los cuales alza los ojos, como si estuvieran más arriba que él. Efectivamente, se ha colocado más abajo de ellos. Además, la actitud de alzar los ojos es típica de la oración hacia Dios. Tal vez es para indicar a nosotros
donde podemos ver su presencia después de su gesto de bajar. Seguimos leyendo el versículo. Bienaventurados los pobres. Si digo, bienaventurado tú, quiero decir, me congratulo, te felicito, te hago mis cumplimientos por algo bueno que te ha sucedido. Las bienaventuranzas son unas felicitaciones. Los pobres de los que se habla no son solo unos pobres en contraposición a los ricos, mientras los ricos son los que tienen muchas cosas superfluas con poca fatiga. Pobres son los que tienen lo poco necesario con mucha fatiga. El término griego menesterosos indica a los indigentes, esos pobres que carecen de lo necesario, están en un nivel inferior, mientras los pobres, aunque tengan poco, tienen siempre alguna cosa. Los menesterosos no tienen nada, carecen de todo. Hermanos, la palabra menesteroso indica un estado moral que deriva de una situación económica. Como no tiene concretamente nada, el menesteroso, por más que se afane, siempre estará sin nada y no podrá sino vivir de la dependencia y de la sumisión. No es una persona. La palabra griega, en efecto, deriva de un verbo que significa esconderse, encogerse sobre sí mismos por temor. Hermanos, el Señor Jesús se congratula en estos y los felicita, porque a ellos se les da el reino de Dios. Dios cumple a su favor la promesa, según lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 61. No es porque sean buenos y tengan esa pobreza espiritual, que es su humanidad, que hace al creyente agradable a Dios. Son pobres reales, que tienen hambre, que lloran. Su bienaventuranza consiste en el hecho de que Dios interviene a su favor, porque es su deber defender al pobre. En efecto, hermano que me escuchas, es padre y ama a todos sus hijos. Su amor, no sus méritos, lo hace intervenir a su favor. Es necesario comprender que el amor se mide no por el mérito, sino por el demérito. No por la amabilidad, sino por la no amabilidad. No de la calidad, sino de la necesidad. De lo contrario, no se comprende su fuente, que es el corazón de Dios Padre, que ama a cada uno según su necesidad. Un amor que sea según el mérito viene a ser un meretricio, deseo y posición, en lugar de ser gracia, don y vida. Los pobres son aquellos que, por definición, están en la necesidad. Por eso Dios interviene. Hermanos, el evangelista Lucas
al dirigir a los discípulos esta bienaventuranza, supone que sean realmente pobres. Es el evangelista que más insiste en la pobreza como expresión de don y de misericordia. La Iglesia Madre de Jerusalén está conformada por Anahuim, que son los pobres de Dios, que tuvieron que ser socorridos por la solidaridad de los hermanos, como lo anuncia Hechos capítulo 11, 1 Corintios capítulo 16, Hechos capítulo 24. También la iglesia de Corinto era una comunidad compuesta en su mayoría de pobres, como lo anuncia 1 Corintios capítulo 1. Estos son los cercanos a aquel que, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, como lo anuncia 2 Corintios capítulo 8. Hermanos, la pobreza en el Antiguo Testamento era más bien una maldición o un escándalo. Solo secundariamente y más tarde fue vista como condición que lleva a confiar humildemente en Dios y en su intervención. En el Nuevo Testamento, a la luz de la cruz, la pobreza asume un significado totalmente positivo. Es en su aspecto de necesidad, dependencia y deshonor. Lleva a través de la humillación a la humildad y a la confianza en Dios. Por el contrario, la riqueza, a través de la autosuficiencia, la saciedad y la risa de autocomplacencia, lleva a la vanagloria, lleva a la soberbia y a la confianza en sí mismos. Seguimos leyendo el versículo. Porque de ustedes es el reino de Dios. Hermanos, este es el motivo de la bienaventuranza. Es una blasfemia convalidar con estas palabras del Señor Jesús la alienación religiosa y la función consoladora del paraíso que sirve para mantener la injusticia sobre la tierra. El hecho de que Dios es pobre y para los pobres es motivo para luchar contra la injusticia y todos los males que provienen de la sed de posesión y de poder. El modo de esta lucha nos lo indica el mesianismo pobre y humilde del Señor Jesús, que asume el cuidado de los que están mal, como lo anuncia Lucas capítulo 7. Que el reino sea entregado como un don a los pobres. Es la experiencia misma de la iglesia del evangelista Lucas. La palabra de Dios es acogida por los pobres y la escucha los vuelve pobres si no lo eran antes. Lo anuncia Lucas capítulo 19, Hechos capítulo 2. También las persecuciones, que son prometidas como bienaventuranza inminente en el versículo 22, han contribuido a alcanzar esta pobreza no solo afectiva, sino también efectiva. Ella lleva a la escucha y a la sumisión a Dios, a la esperanza en Él y a la espera en su intervención. Hermanos, el reino de Dios significa el bien de todos los bienes, la suma de los deseos, de las expectaciones y de las promesas de Dios. Es la intervención que Dios lleva a cabo del reino del hombre,
que nosotros hacemos y conocemos muy bien. Es el primer objetivo de la oración del Padre Celestial, como el don que hay que invocar, como lo anuncia Lucas capítulo 11, porque el reino de Dios es de Dios, es la luz de su misericordia, de su justicia y de su paz. Es el mismo Señor Jesús, que en sí mismo lo ha cumplido plenamente a través del misterio de la cruz, donde fue vencido el mal. Y el versículo 21, la primera parte dice: bienaventurados los que tienen hambre ahora. Se trata del hambre real, del pobre, que no tiene que comer. No, el hambre espiritual de que habla el profeta Amós, capítulo 8, que es propia del ser, es propia del rico injusto. Es el hambre de Lázaro, que el nombre significa Dios es mi auxilio, que deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico, en Lucas capítulo 16. El hambre de los pobres en el desierto, a quienes Jesús ha saciado, como está en Lucas capítulo 9. El hambre que él mismo quiso compartir en Lucas capítulo 4. El pobre en la cultura de subsistencia es el que no tiene que comer y no puede materialmente saciarse. El hambre es su situación constante. Es un mal endémico que la comunidad del evangelista Lucas ciertamente conoce, como todos los pobres del mundo. En efecto, hermano que me escuchas, se dirige a los discípulos que ahora tienen hambre. De este modo, se connota la situación actual del discípulo. El reino ya es suyo, pero el presente se contrapone a un futuro de saciedad, que ahora es tan solo prometida. ¿Cuándo será este futuro? Ciertamente, en un plano escatológico, hay que colocarlo ya desde la muerte personal para cada uno de los pobres, como lo anuncia Lucas capítulo 19. Y después del final del cosmos, a un nivel general, para todo el mundo de los pobres, así como a la meta a la que se tiende ya, está obrando el comienzo del camino. Así también la promesa de saciedad dirige y califica el camino histórico presente. Es la fraternidad que Dios quiere para este mundo, su voluntad actual y definitiva acerca de Él. El que la comprende, escucha y cumple ahora esta voluntad suya. En efecto, hermano que me escuchas, el discípulo tiene la mano curada, puede obrar como Dios y es llamado a hacerlo enseguida. El futuro de la saciedad, que se contrapone al presente del hambre, crea un espacio de tensión. Es el campo de la libertad y de la responsabilidad de quienes se comprometen en favor de los pobres, obedeciendo al Señor Jesús, que lo hizo primero. La misma historia. Este tiempo intermedio, lleno de pobreza, lleno de hambre y llanto, es el mismo lugar en el que el creyente está llamado a practicar la misericordia como el Señor Jesús. Es sobre esta tierra
donde se arroja la semilla del árbol del reino, no sobre otra hipotética y mejor. Por consiguiente, hermano que me escuchas, el presente es el espacio del compromiso de la fe del creyente, que escucha y cumple la palabra de Dios, como lo anuncia Lucas capítulo 8. Así obedece a su Señor y entra en su hoy, como lo anuncia Hebreos capítulo 3. Y el versículo 21 de la segunda parte dice: bienaventurados los que lloran ahora. Hermanos, el llanto es la manifestación de dolor del pobre hambriento que, golpeado por todas las otras aflicciones, grita sin remedio y llora. El llanto indica la impotencia frente al mal, el ser esclavos y al mismo tiempo rebeldes e incapaces de salir de él. Los pobres, los hambrientos, los que lloran, son en realidad una categoría única de personas. También el Señor Jesús llorará en Lucas capítulo 19, pero no por su persona, sino por la ciudad de Jerusalén. Será un llanto de misericordia por quienes le dan muerte, un llanto capaz de enjugar toda lágrima. Seguimos leyendo el versículo. Reirán. No se refiere a la risa de alegría que es continuo y propio de la situación definitiva, sino sobre la risa de sorpresa, explosión incontenible que se experimenta en el mismo momento de la liberación, cuando la situación se invierte, como lo anuncia el Salmo 126. Y el versículo 22 se lee: bienaventurados serán cuando los hombres los odien. Hermanos, esta bienaventuranza que el Señor Jesús expresa en el futuro se ha vuelto actual para la iglesia del evangelista Lucas. El discípulo es asociado al destino de la pasión de su maestro, como lo anuncia Juan capítulo 15. El mundo ama lo que es suyo y odia a los discípulos porque no son del mundo, lo anuncia Juan capítulo 17. Seguimos leyendo el versículo. Por causa del Hijo del Hombre. Hermanos, todo este mal les viene a los discípulos por el amor que tienen al Señor Jesús. Es motivo de la bienaventuranza. El motivo de la bienaventuranza es el de participar en su misterio de persecución y de muerte, con la certeza de participar de la vida, anuncia Filipenses capítulo 3. De aquel a quien ama, en efecto, han sido conquistados por Él, que es su vida. En la persecución están asociados de manera más profunda a su misión de salvación. El apóstol Pablo dice: completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo. Lo dice en Colosenses capítulo 1. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso con el que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que es esta la mayor alegría
de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe.
Señor. Aumenta mi fe.